Evangelio de acuerdo a Juan, justo donde quedamos, en nuestro último sermón de nuestra serie, Juan 17. Juan capítulo 17, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 17 que nos quedan por leer, versículos 20 al 26. Juan 17, del 20 al 26, vamos a leer la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios, esto no es palabra de hombre. Esto está inspirado por la boca de Dios. Así que mucha atención a su palabra, que es vida. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Oremos una vez más. Señor, gracias por revelarnos esta bendita oración, tu última oración. Permite que podamos tener nuestros corazones como en terreno santo, Señor. Que podamos poner atención a tu palabra, a lo que Jehová nos hablará, porque hablará paz y salvación a su pueblo. Así que permítenos inclinar nuestro oído y nuestro corazón, no endurecernos, sino, Señor, estar dispuestos y abiertos a lo que tú tienes para decirnos hoy. Necesitamos tu palabra, Dios. No podemos vivir esta semana sin tu palabra. No hay para nosotros bien fuera de ti. Así que, oh Dios, visítanos, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, ilumínanos con tu palabra, que sea esa lumbrera en nuestro camino, que sea esa luz que necesitamos en nuestras tinieblas. Ayúdanos, bendito Dios, te lo rogamos por los méritos de Cristo. Amén y amén. Queridos, esta es la oración de Jesús, ¿no? Como hemos venido hablando. Esta es la última parte de la oración de Cristo. Y en esta última parte que acabamos de leer, esta última sección, Jesucristo pasa de orar. Recuerdan ustedes que oró por su gloria, versículos 1 al 5, luego ora por sus apóstoles, versículos del 6 al 19, y ahora Él pasa a orar por todos los creyentes de todas las épocas. No solo ruega por los creyentes ahí, sino que ora por todos los creyentes que vendrán. Y qué gran consuelo saber que Cristo está orando. Y está orando por nosotros. Si tuvieras un gran problema y yo te dijera, tu pastor está orando por ti, ¿sentirías confianza? Bueno, tal vez no tanto. Pero si te dijera, 100 pastores están orando por tu situación, ¿sentirías confianza?
Si te dijera, toda la iglesia presbiteriana en América está orando por ti, todo y cada uno de sus miembros, ¿sentirías confianza? Pero aún cuando juntáramos las oraciones de las personas más santas que pisan este planeta Tierra, no se comparan a nuestro Señor, bendito Señor Jesucristo, orando por nosotros, intercediendo por nosotros, por nuestro bienestar. Y podemos sentir la confianza de estar incluidos en esta última oración del Señor, la oración que pone término a su ministerio terrenal. Y el corazón de Cristo ahora se eleva por sobre el horizonte de los discípulos, y detrás de ese horizonte hay una multitud incontable de toda tribu, nación, lengua, y ahí estamos tú y yo metidos, y los que todavía tienen que creer en Él. Cristo, en un panorama glorioso, ahora abraza a toda su iglesia en oración y comienza a rogar por su unidad, comienza a rogar porque estén con Él por siempre, por los siglos de los siglos. Y tú estás ahí, querido amigo, y yo también estoy ahí. Dios, cada vez que Él se relacionó con el hombre a manera de pacto, Dios siempre hizo el pacto con esas personas y con los que vendrían después. No solo salvó a Noé y a toda su familia. No solo fue el Dios de Abraham, fue el Dios de Abraham y de toda su descendencia. No solo fue el Dios de Moisés, fue el Dios de toda la nación de Israel. Y cuando nosotros encontramos un pacto, el pacto mosaico en Deuteronomio 29, Jehová le dice al pueblo, en Deuteronomio 29:13, le dice, para confirmarte hoy como su pueblo, le dice al pueblo de Israel, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y lo dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. En la misma manera en que se lee el versículo 20, mas no solamente por estos. Sigue Deuteronomio 29. No solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Y Jesús ora, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Dios siempre ha establecido su pacto con los creyentes y la generación de los creyentes, los que vienen después, como Pedro les predica en el día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo aquel que el Señor nuestro Dios llamare. Así que Cristo en esta oración abraza a su iglesia, y en ese abrazo nosotros podemos sentir la calidez de que también estamos incluidos ahí. Cristo está orando por nosotros. Si hay una parte de la Biblia donde tú podrías saber que Cristo oró por ti, específicamente por ti, este es el versículo. Los que creerán por la palabra de ellos. Entonces, el texto que hoy día tratamos lo vamos a dividir en algunas partes. Primero vamos a hablar de la misión, la importancia de la misión para las generaciones venideras de cristianos. Segundo, vamos a hablar de la unidad de la iglesia, por la cual Cristo ora. Y en tercer lugar, vamos a orar de la comunión con Dios, que finalmente es el propósito por el cual toda la iglesia debe estar unida. Entonces, primero él habla acerca de la misión de la iglesia. Él ya viene hablando de la misión desde el versículo 17.
¿Recuerdan? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, apártalos. Y luego el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, Padre, así yo los he enviado al mundo. Id por todo el mundo, ¿no? Y hacer discípulos. Él nos envía al mundo. Y luego el versículo 20, vendrán unos que escucharán la palabra de aquellos que fueron enviados y creerán. Entonces, el Señor está diciendo que vendrá una generación después de los apóstoles y después, que a través de la palabra de los que son enviados, de hecho apóstol significa enviado, constituirán la iglesia del futuro. La iglesia del futuro será el resultado de la evangelización de la iglesia del presente. Por cierto, no es la iglesia la que salva, es Dios quien salva. Es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien convierte, otorga la fe, la regeneración y da vida eterna. Dios hace eso. Pero Dios lo hace a través de medios, de instrumentos que Él ocupa. ¿Y quiénes son esos instrumentos? Nosotros, sus discípulos. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Entonces Dios utiliza a sus discípulos como instrumentos para compartir su palabra. Déjame ponerlo de manera más atingente aún a nosotros. La Iglesia Presbiteriana de Chiloé del 2026 será el resultado de la evangelización de la Iglesia Presbiteriana de Chiloé del 2025. ¿Y qué es lo que nosotros queremos para nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, queridos hermanos? ¿Queremos que nuestros hijos crezcan en una iglesia constituida aquí en Chiloé? ¿Que tengan un consistorio, una iglesia que está evangelizando, que está anunciando su palabra? ¿O no les dejaremos iglesia a nuestros hijos? ¿O se extinguirá esta misión por nuestra falta de fidelidad en compartir la palabra? ¿Qué es lo que queremos para el futuro? Los creyentes del futuro son el resultado de la obra de Dios a través de los creyentes del presente. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. A través de la palabra de ellos. Piénsalo. Tú estás aquí porque alguien fue fiel al llamado del Señor de predicarte la palabra. Desde los apóstoles hasta el día de hoy, siguen habiendo personas fieles que comparten el mensaje del Evangelio a todo aquel que se encuentra en el camino. Y tú y yo somos frutos de otras personas que entendieron que Jesús los estaba llamando a eso y fueron fieles. Entonces suena como que tenemos una misión, ¿no? Parece que tenemos una tarea. La iglesia no es simplemente el lugar donde venimos a escuchar Biblia y luego irnos y luego volver el otro domingo. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado. ¿Y qué es lo que predicamos? La palabra que predicamos no es nuestra propia palabra, no son nuestras propias opiniones, no son nuestras propias experiencias. El mensaje que entregamos es el mensaje apostólico, el mensaje que nace de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser fieles al mensaje. ¿Y a quiénes predicamos? A toda criatura debemos predicar. Pero especialmente es atingente para aquellos que nos rodean. Muchas veces la evangelización se ve como algo que el pastor tiene que hablar de Cristo a otros. Pero no es así. Cristo nos mandó a cada uno de nosotros a compartir el mensaje. Entonces, cada uno es responsable con los creyentes con las personas de su alrededor para
compartir el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo debemos predicar a otros? Fíjate ahí lo que dice el mismo versículo 20, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tenemos que hablar de Cristo de una manera de hacerlo deseable para los demás. No es simplemente decir yo soy cristiano, eso no es evangelizar. Decir a otra persona yo voy a la iglesia, eso no es evangelizar. Evangelizar es compartir el mensaje de Jesucristo de una manera tan relevante que a la persona la haga querer abrazar eso. Creer en Cristo, como yo he explicado varias veces, no es simplemente una creencia en la existencia de alguien que vivió hace 2000 años. Creer en Cristo tiene que ver con descansar completamente en lo que Él ha hecho por nosotros, con quien Él es. Entonces, ¿cómo debemos predicar? Debemos predicar de una manera en que lo hacemos relevante, en que podemos identificar la necesidad de esa persona que tiene de Cristo. Y lo predicamos de una manera de presentar un desafío a las personas que les hablamos. Como enseña Romanos capítulo 10, que el que crea y confiesa a Cristo será salvo. Entonces le decimos, ¿crees? ¿Quieres la vida eterna? ¿Se dan cuenta? Debemos anunciar a Cristo de una manera relevante. Entonces, permíteme desafiarte en tu vida de evangelismo. ¿Estás compartiendo el evangelio a otros? Gracias, querida hermana. Y viene el agua de vida. Gracias, si la necesito. ¿Estás compartiendo de Cristo a otros? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús a alguien? Las personas que te rodean, los incrédulos que te rodean, han tenido la oportunidad de escuchar de tus labios ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hizo y por qué ellos lo necesitan? Hermano Cristian, no sea religioso. ¿Cómo voy a andar ahí por la vida hablándole a los incrédulos? Hola, buenos días, Cristo, mira, Cristo esto, Cristo esto. Está bien. Está bien. No hay que ser, tenemos que tener cierto tino, ¿no? Pero en todo el tiempo que hemos estado con incrédulos, a veces eso se remonta a años. Por años han compartido con nosotros. ¿Hemos sentido la necesidad de compartirles de Cristo? Y no estoy hablando de gente desconocida. Estoy hablando de la lista de las personas que incluso más amamos. ¿Podría yo hacer una lista en tu vida de todas las personas que te rodean, incrédulos, familias, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, y tachar a todos aquellos que le has compartido de Jesús? ¿O la lista estaría intacta? Ustedes saben que cuando Ezequiel fue llamado por el Señor, Él le dio el ministerio del atalaya, ¿recuerdan? Que es el vigía. Eso es una atalaya, en que se pone en una torre y ve si viene algo, un peligro. Y luego avisa si es que algo viene, ¿no? Eso es una atalaya, un guardia, ¿no? Un vigilante. Y el Señor le dice a Ezequiel, tú eres un atalaya, tú eres un vigía. Si el mal viene contra el pueblo de Israel y tú no le adviertes, ellos van a perecer, pero de tu mano demandaré la sangre, porque no les avisaste. ¿No? ¿Recuerdan? Ahora, si tú les avisas y de todas formas ellos no creen, ellos perecerán por su pecado, pero yo no demandaré la sangre de tu mano. Y ese es el lenguaje que Pablo ocupa en Hechos capítulo 20, cuando se está despidiendo de las personas de Éfeso y les dice, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes.
¿Podría decir yo eso respecto de tu vida? ¿Estás limpio de la sangre de todos los incrédulos que te rodean? No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Son personas que amamos, hermanos. Gente que no nos gustaría ver en el infierno. Hay una urgencia de hablar de Cristo a otros, de compartir el mensaje. Ese es mi primer punto, la misión de la iglesia. En segundo lugar, la oración de Cristo ahora se torna al tema de la unidad de los creyentes. Para que todos sean uno, dice, versículo 21, para que todos sean uno. Creyentes actuales, creyentes futuros, que todos sean reunidos como uno. Pero pastor, estamos súper mal con esa petición. Oye, nos ha ido re malo, ¿no? Presbiterianos, bautistas, aliancistas, pentecostales, metodistas, luteranos, independientes, moravos, episcopales. Estamos más divididos que de desayuno. Y Cristo está orando para que todos sean uno. Pero aquí Cristo no está pensando en una unidad institucional. No está orando para que todas las iglesias sean ecuménicas. No. Cristo está orando por una unidad que descanse sobre el mismo mensaje, sobre el mismo fundamento. Y la analogía es la Trinidad. Como el Padre habló a Cristo y Cristo fue fiel al mensaje del Padre, la iglesia así también habla la palabra de Cristo. Es una unidad basada en una adhesión a la revelación del Padre a través del Hijo. La iglesia mantiene su unidad en el Evangelio apostólico. Entonces, la unidad de la que está hablando acá tiene que ver con una unidad en el Evangelio, en el mensaje revelado. Y esto es análogo a la Trinidad, porque dice, de hecho es bien interesante lo que dice. Dice, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, ellos en nosotros. Y el versículo 23 dice, yo en ellos, y tú en mí. Pero parece como una trabalengua la cuestión. Tú en mí, yo en ellos, yo en ti, tú en ellos. ¿Qué es lo que está hablando? En el fondo una creación de un núcleo. Está diciendo que podemos ser muy diferentes como las mismas personas de la Trinidad. Porque el Padre no es el Hijo, estamos de acuerdo. Y el Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. Son diferentes entre sí. Pero son uno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aun cuando las personas de la iglesia seamos tan diferentes entre nosotros, somos una iglesia. Estamos unidos en Cristo Jesús. Y este es un tremendo y hermoso desafío. Porque vuelve por un momento a la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica. ¿Tú sabes la diferencia abismal que había entre un judío y un gentil? De hecho, gran parte de los problemas del Nuevo Testamento yace en esas diferencias. Sin embargo, Cristo dice, son uno. Son uno. ¿Te recuerdas las diferencias abismales culturales entre hombres y mujeres? Entre amos y esclavos. Pero Pablo puede escribir, ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la solución para crear unidad dentro de personas tan diferentes? El mensaje. Cristo es lo que nos mantiene unidos. El Evangelio. Porque muchos avanzados a nuestra época quieren crear unidad de otra forma.
La solución para crear unidad, ellos dicen, hagamos una iglesia solo de judíos, para que no tengamos problemas. Hagamos una iglesia solo de gentiles. Hagamos una iglesia solo de negros. Hagamos una iglesia solo de blancos. Hagamos una iglesia solo de gente rica. Con mucha vergüenza lo digo, esto es una realidad en nuestras iglesias. Hay iglesias de clases sociales. Porque tenemos que estar unidos, para que no pelee el rico con el pobre. Creemos una iglesia solo de amos, solo de esclavos. Una iglesia solo de profesionales. O una iglesia solo de iletrados. Una iglesia solo de los de derecha política. No, creemos una iglesia solo de los de izquierda. La unidad de la iglesia no yace en esas cosas. Cuando Cristo llamó a sus apóstoles, fue tan radical la unidad que Él estableció que pudo juntar a un publicano, una persona pro imperio, y a un celote, un revolucionario, y además mandarlos juntos a predicar. Porque podemos ser muy diferentes, y esa es la hermosura de la iglesia, es la belleza de la iglesia. No tenemos que ser todos así como robots o como todos iguales. Muchas iglesias se esfuerzan por hacer a todas las personas iguales y que pierda la identidad de la iglesia, pierda la identidad de sus personas. Pero aun cuando hay un arcoíris de diferencias entre nosotros, con diferentes contextos, con diferentes experiencias, podemos ser uno de todas formas. Estar unidos en amor. La iglesia se mantiene unida en Cristo y se soportan las diferencias porque donde está el mensaje del Evangelio y se vive el mensaje del Evangelio, hay unidad. Algunas aplicaciones prácticas de esto. 1. Soportemos las diferencias de nuestros hermanos. Queridos, no todos piensan como tú. Debemos dejar de tratar de hacer que los demás sean como nosotros o una copia de nosotros. No. Soportemos las diferencias. Y va a haber diferencias, queridos. Vamos a relacionarnos con nuestros hermanos y nos vamos a dar cuenta de que en algunas cosas no compatibilizamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si hemos entendido el Evangelio, si nuestra vida está basada en el mensaje del amor de Dios, vamos a poder soportar, perdonar y amar a otros. ¿Cuál es el problema que Pablo aborda en Romanos capítulo 14? ¿Qué le estaba pasando a la iglesia? Una iglesia mezclada entre judíos y gentiles. Los judíos decían, nosotros no comemos cerdo. Eso es pecado. Y los gentiles decían, nosotros somos libres, comemos lo que queremos. Y estaban peleando entre ellos. Y unos juzgaban a los otros y los otros menospreciaban a los otros. ¿Y Pablo qué les dice? En temas que no son de primer orden, procuren la unidad. Procuren la unidad de la iglesia. No se juzguen entre ustedes. No estén menospreciándose entre ustedes. Apliquen el Evangelio. Iglesias hoy en día se dividen por el color en el cual se pinta la iglesia, por una decisión que toma el pastor o el consistorio y no le gusta a cierta sección de los miembros. Hermanos, debemos siempre buscar la unidad de la iglesia. En lo esencial debemos ser súper firmes. El Evangelio, eso es intransable. Pero en las demás cosas, hermanos, tengamos paciencia. No todos criamos a nuestros hijos de las maneras iguales. No todos tomamos las mismas decisiones. No todos lo hacemos dormir de una manera, ¿cierto, Karen? Ya discutimos eso. Debemos dejar de tratar de que nuestra opinión es el dogma para todo el mundo. Debemos soportarnos. Debemos perdonarnos. Debemos amarnos. Soportemos las diferencias. En segundo lugar,
Socava el Evangelio y quebrarás la unidad de la iglesia. Socava el Evangelio y quebrarás la unidad de la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 3 en adelante, Pablo dice estas palabras. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, atención, ¿qué nace cuando nos desviamos del Evangelio? Nace envidias. ¿Qué es envidia? Es rivalidad, ¿no? Es mirar al otro y decir, yo quisiera lo que él tiene. Cuando nos desviamos del mensaje del Evangelio, dice el apóstol, nacen envidias. ¿Qué más nace? Pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. ¿Qué es una mala sospecha? Estar mirando a los hermanos todo el tiempo, algo me quiere hacer. Pero ¿por qué ocurre eso de acuerdo a lo que dice el apóstol? Si alguno enseña otra cosa, ¿se dan cuenta? ¿Cuán importante es el mensaje del Evangelio? Si nos apartamos del Evangelio, vamos a dividirnos. Socava el Evangelio y quebrarán la unidad. Eso es lo que a Satanás más le interesa. A Satanás lo que más le interesa no es la moralidad necesariamente. Él estaría feliz de que todos nosotros fuéramos personas súper morales y correctas y que no estuviéramos confiando en Cristo para nuestra salvación. Por lo tanto, el Evangelio es la base de la unidad. Si la iglesia está unida en el Evangelio, estará unida también en amor, porque el Evangelio es el mensaje del amor de Dios. Por lo tanto, amaremos a los demás. Estaremos unidos en amor, estaremos unidos en propósito, es decir, la misión. Todos vamos para el mismo lado. Como decía Efesios 4, el vínculo de la paz. Paz entre nosotros. Honra unos con otros. En cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. Honraremos a nuestros hermanos en lugar de hablar de sus defectos con otros cuando ellos no están presentes. No habrán bandos, sino que la iglesia será una iglesia unida. Por el contrario, una iglesia que no está fundamentada en el Evangelio es una iglesia llena de amargura entre hermanos, de disensión entre hermanos, de malas sospechas, y de esto nace, queridos, la murmuración y el chisme. Estar hablando mal de otros. El apóstol dice, esto pasa cuando hay otra enseñanza o no nos estamos conformando a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia, yo estoy seguro, porque yo soy el predicador de esta iglesia, yo estoy seguro que la primera parte no es, porque no se enseña otra cosa, se enseña el Evangelio. Pero también puede pasar que enseñando el Evangelio no nos conformemos al Evangelio. Entonces, si el Evangelio no es enseñado o es enseñado y no es obedecido, entonces estamos socavando la unidad de la iglesia. Y estamos creando división entre nosotros. Porque ¿cuál es el propósito de la unidad? Versículo 21b y 23b. Lo dice ahí. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23b. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo es desafiado en creer y conocer a Cristo cuando ve la unidad sobrenatural de la iglesia. Cuando mira a la iglesia y dice, ¿cómo gente tan diferente puede estar unida? En general los clubes y las instancias como de reunión, de hobbies, unen a personas en mismos intereses, en un mismo interés, gente muy parecida. La iglesia es una playa de diferencia, pero unida por el Evangelio. Y el mundo mira eso
mira la realidad de Cristo y mira la realidad del amor de Dios en la iglesia. William Barclay dice que las iglesias que compiten entre sí no pueden evangelizar al mundo. Obvio. Si la iglesia ve si el mundo ve división en la iglesia, si el mundo ve peleas en la iglesia, murmuración en la iglesia, ¿qué el mundo va a ser impulsado a creer en el mensaje que predicamos? Por supuesto que no. El propósito es que el mundo pueda ver la unidad y el amor de la iglesia y quede influenciado por ella. ¿Está el mundo siendo influenciado por nuestra unidad? ¿Está siendo el mundo influenciado por nuestro amor? Esas son preguntas que dejo para reflexionar. Por último, el pasaje nos habla, la oración de Cristo nos habla de cuál es el propósito final de por qué nosotros existimos. Y eso está en el versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y hablamos de los que me has dado, ¿recuerdan? Aquellos que son de Dios, que le pertenecen a Dios, que Dios es suyo y ellos son de Dios, que están en una relación íntima con Dios. Los que le has dado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que me has dado, dice Cristo, quiero. Muy importante esa palabra, quiero. Expresa deseo. El deseo más íntimo de Cristo. ¿Cuál es el deseo más íntimo de Cristo? Si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú más quieres en este mundo? O tal vez si tuviera una balanza que lograra pesar todos tus deseos, ¿cuál es el deseo que pesa más en tu vida? El anhelo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que anhelas? Aquello por lo cual sueñas en las noches. Y que si yo te dijera, dímelo y se te va a cumplir ahora. ¿Qué es lo que más deseas? A propósito, pongan atención a los deseos que piden los niños en el cumpleaños. Pregúntale a tus hijos qué es lo que pidió, porque ahí vas a ver dónde está su corazón. Lo que deseamos revela nuestro corazón. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es lo que Cristo desea para nosotros? Cristo nos dice, les deseo lo mejor, que te vaya bien, que cumpla todos tus sueños. Ni siquiera dice que quiero que estén en el cielo. Porque no es un lugar, es una persona. No es un lugar, es una persona. Entonces el deseo más íntimo de Cristo es que nosotros estemos con Él juntos por siempre. Eso es lo que Él más quiere. Y esto a mí me parece, es como alguien que, tú has visto así como de repente los pololos, los enamorados, como que escriben cosas de repente así como en la muralla o en los juegos, en la plaza. Juntos por siempre. Nunca separados. Esto a mí me parece una declaración de alguien enamorado. Quiero pasar el resto de mis días contigo. ¿No se derretirían las mujeres si sus esposas le dicen algo así? ¿O le vuelven a decir algo así si es que no se lo han dicho? Y de verdad lo dicen de corazón, con lágrimas en los ojos. Quiero estar contigo por siempre. No quiero que nos separemos jamás. Es el lenguaje de enamorado. Y Cristo está diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. El deseo más íntimo de Cristo es tener comunión con su Padre.
para siempre. Y tal vez lo más asombroso de esta petición es que está a la puerta de su sufrimiento y de su muerte. Capítulo 18, ya lees el título, ¿qué dice? Arresto de Jesús, y de ahí viene toda la pasión. ¿No es cierto que cuando nosotros estamos enfrentando sufrimiento, generalmente no pensamos en otros, sino que siempre nos autocompadecemos de nosotros mismos? ¡Ay, pobrecito de mí que estoy sufriendo! Nadie piensa en mí, nadie me llama, nadie me visita. Y Cristo, en el horno de fuego más ardiente que se pueda conocer, el horno de la ira de Dios, está orando por otros. Está orando por nosotros, por aquellos que el Padre le ha dado. Les ha dado a conocer tu nombre, dice, y lo daré a conocer aún. ¿Qué es eso de lo daré a conocer aún? ¿Cómo nos manifestará aún más el nombre de Cristo? El nombre del Padre, Cristo nos dará a conocer. Si ya terminó su ministerio terrenal, a través de la cruz. ¿Y qué es lo que pide a los pies y a la sombra de la cruz, a la entrada de este ignominioso madero? ¿Qué es lo que Cristo pide? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Quiero por siempre estar contigo. ¿No lo ves? Padre, ellos, los quiero a ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese es el deseo más íntimo que arde en el corazón del esposo amado por su novia, por su esposa, que somos todos nosotros. ¿No es cierto que la gloriosa cruz es la garantía de que Cristo no solo te quiso, sino que además hizo todo para cumplir ese deseo al sacrificarse por ti? El Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque prefirió ser molido, burlado y avergonzado que tener que pasar la eternidad sin ti. Prefirió morir por ti que vivir sin ti. Esa es la medida de su amor. Puedes venir hoy a este texto y presentarte como en la zarza ardiendo con reverencia y santidad en tu corazón y preguntar desde ese corazón sagrado de Jesús que arde por deseo por ti y preguntarle a Jesús, mi buen Jesús, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú sabes cuál es la respuesta a eso? A ti. A ti. No quiero cosas de ti, te quiero a ti. Estar contigo, eso es lo que quiero, por eso morí. ¿Cuántos corazones responderán al Señor y le dirán, yo también te quiero a ti? Nuestra vida demuestra qué es lo que más queremos. Nuestra vida demuestra que es nuestra pasión. Él entregó todo por nosotros, hermanos. Sería un escupitajo a su gloria no darle nuestro corazón, no darle nuestra vida, seguirlo a medias, no leer su palabra, no atesorar sus mandamientos, no pasar tiempo con Él en comunión. Él es como un esposo ardiendo de amor. Ven, esposa mía. Y como somos nosotros con Él, lo tratamos con indiferencia. Nuestro tiempo con Él es una rutina. Queremos terminar luego nuestro tiempo con Él para hacernos algo que realmente queremos hacer. ¿Tú sabes cómo reaccionaría tu esposa? Si ella te está hablando, derramándote tu corazón, su corazón, diciéndole cuánto te ama, y tú estás viendo tu celular, diciéndole ya. Ahora tengo que ir a ver la serie. Ahora tengo que hacer esto y lo otro. Tratamos peor a Jesús. Pero este es mi mayor consuelo. Que este deseo de Cristo, este santo deseo que Él tiene, y por su poder y por su gloria,
Él nos llevará, aunque nos arrastre al cielo, hermano. No que va contra tu voluntad, no quiero decir eso. Pero Él nos conquista con su amor y nos atrae con cuerdas de misericordia. Y eso es lo que está haciendo hoy día. ¿No lo ves? ¿No ves lo que Cristo está hablando a tu vida? No le amarás tú de vuelta. No será Él tu todo. No buscarás vivir con Él y caminar con Él por el resto de tus días. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Una gloria consumada, inigualable. Está pensando en ese encuentro futuro donde nos encontraremos con Él y veremos su gloria por siempre. Pero tú sabes que aún hoy podemos ver destellos de su gloria, luces de su hermosura, disfrutes de su comunión. No es tan pleno como va a ser, pero podemos y debemos comenzar a experimentarlo aquí en la tierra. ¿Recuerdas esa parábola que el Señor contó de las personas que fueron invitadas a la cena? Y se encontró alguien que no estaba vestido de bodas, alguien no vestido para la ocasión. Y se acerca el anfitrión y dice: ¿qué estás haciendo acá? Echadlo a las tinieblas de afuera. Porque el cielo es el lugar de la comunión con Cristo. Entonces, si no tenemos comunión con Cristo acá, ¿qué rayos vamos a hacer en el cielo? Vamos a ser como ese personaje que no estaba vestido de boda. No sabes lo que significa. Para que vean mi gloria. ¿Has visto tú su gloria? ¿Has visto su belleza? ¿Has gustado el Evangelio? ¿Lo has recibido en tu vida? ¿Has bebido de esa agua que veíamos? Esa agua que satisface toda sed. ¡Wow! Ya no tengo que correr a mis ídolos. Ay, duermo, estoy tranquilo. Cristo me sostiene. ¿Has experimentado eso en tu vida? ¿Has visto su gloria? Esos destellos, esas visitas. Quisiéramos que fueras siempre, ¿no? Pero a veces Cristo como que nos visita por sazones, pero en la eternidad será por siempre, por siempre, por siempre. Nunca una pausa de esa comunión, de esa gloria, de esa felicidad. Ahora tenemos como chispazos, primicias de la vida venidera, como dice Pablo en Romanos 8. Primicias, los primeros frutos se han cortado, pero hay un jardín todavía. 2 Corintios 3:18, dice el apóstol: nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Pero qué dice? Como por un espejo. O sea, no cara a cara, como por espejo la gloria del Señor. Y así lo vemos. Pero aún con esos destellos que vemos, dice el apóstol, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 10 minutos de comunión con Cristo bastan y dan más felicidad que una vida llena de placeres. ¿Lo has experimentado? ¿Buscas continuamente ver esa gloria, aun cuando sea por espejo? ¿Cuál ha sido tu disfrute esta semana? Si pongo todos tus deseos y todas las veces que fuiste feliz esta semana, se encuentra la comunión con Cristo en la nota más vehemente en tu vida, en mi vida, podría responder a conciencia que fue una semana de oración, de comunión con Dios cuando estabas con Cristo y que Él te consumió con su amor como un incendio. Con nuestro corazón es como una fría mañana.
ardiendo por cosas de este mundo en lugar de arder por Cristo. En último término, el propósito de nuestra existencia, la razón por la cual fuimos creados, redimidos y seremos resucitados, es para tener comunión con Cristo. Esa es la razón de todo. Comunión íntima con Dios. Y esta es la promesa del pacto, la promesa antigua, el principio del Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. ¿Qué es lo que tú creías que significaba el tabernáculo? Dios en medio de su pueblo, caminando con ellos, teniendo comunión con ellos. Y el templo, Dios en medio de ellos. Y las promesas del nuevo pacto, Dios en medio de ellos. Dios camina con el hombre, Dios vive con el hombre, Dios es nuestro Dios. La Biblia comienza hablando de Dios habitando y viviendo con el hombre en la creación, y la Biblia termina con Dios viviendo con el hombre en nuevos cielos y nueva tierra. Así que todo el asunto de esta existencia tiene relación con nuestra comunión y disfrute de Dios, lo cual traerá una felicidad consumada y completa. De eso se trata todo. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿No fue para rasgar el velo y darnos entrada a esa presencia? Pero vivimos en esa presencia. Somos como el salmista del Salmo 27 que dice: una cosa he demandado a Jehová, una cosa quiero nada más, Dios, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Has contemplado tú la hermosura de Jehová? Para inquirir, para buscar en su templo. Y esta bendita promesa de Dios con nosotros, el principio de Emmanuel, se cumple justamente con la persona de Cristo. Y el Verbo fue hecho carne. Dios visitó al hombre vestido de carne. Dios con nosotros. Pero hermano Cristian, Cristo ya no está, pues. ¿No recuerdan lo que hemos hablado? Les conviene que me vaya, porque le enviaré otro consolador, que también es Dios. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Y la realidad del nuevo pacto, la realidad de la iglesia hoy, ¿cuál es? Dios habita en medio de su pueblo a través de su Espíritu por la obra consumada de Cristo por nosotros. Y la iglesia es el templo del Dios viviente. De eso se trata. Y al final, ¿qué pasará? Si eres de Cristo, donde Cristo esté, allí vas a estar tú. Porque ese fue su deseo y esa fue su obra. En conclusión, hemos hablado de nuestra misión como iglesia, de la unidad de la iglesia y del propósito que la iglesia tiene de la comunión eterna con el Señor. Tengamos un tiempo de oración y de ser sinceros con el Señor. Oremos.